compartir mi emoción profunda por estar en este panel. Yo le agradezco a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, maestra, investigadora, amiga, madre y mujer abierta en esta facultad, que por su integración de las mesas plurales, de invitar a personalidades tan importantes como a nuestra doctora, nuestra astrónoma, ex titular del Instituto de Astronomía, pues nos demuestra su inteligencia. Muchas gracias, Lupita, y muchas gracias, me siento privilegiada de estar en este panel. Yo quisiera de verdad tratar de ser jugosa y voy a empezar con este planteamiento. Yo he trabajado el programa Derecho y Ciencias desde hace 15 años y mis alumnos, que a lo mejor estén aquí, no me dejarán mentir, que trabajamos con una pregunta sobre la aparente inutilidad de la ciencia y con esta trampa de para qué sirven las cosas, pero yo voy a guiar mi ponencia justo en por qué es importante hablar de este tema, pero por qué es más importante saber desde dónde hablar de este tema. Y entonces esta pregunta que estoy poniendo yo aquí junto a este fabuloso cartel que se diseñó para el evento, es ¿qué es una postura epistémica y por qué importa ubicar? Entonces, este va a ser el gran marco en el que yo quisiera que pudiéramos reflexionar esta hermosa mañana de sábado, después de haber dejado hijos en Pumitas, regresado, torcido el pie, poner una película, funcionar y hacer de todo un poco. Entonces, primero, postura epistémica, ¿qué es? ¿Por qué importa? Y el tema que platicaba con Lupita es, al final, ¿qué onda con las cuotas? ¿Son importantes, no son importantes? ¿Proceden, no proceden? Y pues a mí me guía mucho el tema de la desigualdad y la violencia, que yo creo que tiene un enorme, podríamos hacer un doctorado de esto, el PUEC tiene seminarios muy largos. Entonces yo quiero darles una hoja de ruta, no sé hasta dónde alcance, pero por lo menos este es mi planteamiento contextual. Yo voy a hablarles desde aquello en lo que hice yo mi oposición. Yo tengo 4 oposiciones en esta facultad y todas tienen que ver con, 2 de ellas con ciencia política, sistema político mexicano. Hice una especialidad en ciencias políticas en París 1 y las artes y las ciencias siempre han sido algo importante para mí. Entonces, quiero tratar de puntualizar de manera muy concreta las diferencias entre sexo, género y cuál es esta perspectiva macropolítica desde la cual podemos explicar. Porque el feminismo y las teorías del feminismo surgen en el contexto de las teorías políticas a partir de los años 50. Entonces, si no tenemos claros estos largos procesos de evolución, pues nos confundimos y entonces no sabemos por dónde pegarle al tema, desde dónde lo estamos viendo, ¿no? Y justo me adhiero a esta postura práctica, utilitaria, para que ustedes se vayan hoy de aquí con algunas pocas respuestas, pero más que nada con preguntas. La perspectiva de género aplicada a la vida cotidiana, tratando de seguir esta pregunta de la doctora, bueno, ¿y cómo construimos Estado con nuestro quehacer todos los días? Con nuestro quehacer, cada vez que levantamos la mano o nos callamos. Yo creo que desde ahí se construye esta parte del Estado. Entonces, digo, ni más ni menos que 50 años de estereotipos, la Biblia es una posición intermedia, pero les quiero compartir esta lectura hermosa para que les dé ganas a ustedes de investigar. Los hombres tenían el fuego, dioses y héroes. Los hombres tenían el fuego que Prometeo había robado para ellos. Ahora vivían libres de todo mal, no sufrían de cansancio ni nada, pero se habían vuelto altaneros. Les haré un regalo maldito, rugió Zeus. Zeus es el que hace el regalo maldito. Había llegado el momento de crear a la mujer. La llamó Pandora. Desde ahí ya estamos malditas, ¿no? Y llamó a todos los dioses en conjunto y participaron en su creación. Con arcilla y agua, Hefesto modeló un bellísimo cuerpo parecido al de las diosas inmortales. Ahí está la parte estética. Atenea, la diosa de la sabiduría, les enseñó las labores femeninas, sobre todo a hilar para que le cosas la bastilla al hijo, y hermosas telas. Afrodita, la diosa del amor, le otorgó gracia y atractivo. Y Hermes, el dios de los ladrones y mensajero de los dioses, le enseñó a mentir. O sea, ya malditas, mentirosas, y la historia, por favor léanla. Estamos hablando de la cultura griega 20 siglos antes de Cristo, antes de la Biblia. La Biblia es una estupenda y hermosa compilación de toda la antigüedad, no solamente grecorromana, sino de otra, sumeria, hindú, que tiene una
haya sistematización y digamos, reducción de todos esos mitos. Pero en todos esos mitos, entonces, tenemos 50 siglos de estereotipos anclados ¿en qué? Anclados en el cuerpo y en la reproducción, porque las que tenemos hijos somos nosotros, entonces, si tienes hijos, pues te tienes que hacer cargo de eso. Entonces, ahí empieza el poder y la obligación, el deber. Te tienes que hacer cargo de tu producto. No sé por qué estamos en el primer lugar de embarazo adolescente, porque los adolescentes no se pueden hacer cargo de sus productos. Y la adolescencia en Europa ha bajado el embarazo de 19 a 15, pero en Latinoamérica de 15 a 9. Entonces, es imposible que una niña de esa edad sea consciente de las responsabilidades que implica hacerse cargo de ese producto. Entonces, estereotipos y 5 palabras claves. Curiosidad, porque ¿por qué abre la caja Pandora? Curiosidad. Y ahí ya se reproduce. Somos tentación porque nos hicieron con ese cuerpo voluptuoso que tiene protuberancias mostradas por Anish Kapoor por ahí. Sí, y aún en la estética griega, los hombres lucen sus falos, sus penes con toda orgullo y no se ve a una mujer enseñando sus partes abiertamente, ¿no? Entonces el tema del cuerpo es algo muy importante que tenemos que reflexionar. El tema de la reproducción, la santidad, siempre somos las perfectas, las completas, las todopoderosas, las todoorganizadoras. Y el tema que aporta el cristianismo, yo soy muy creyente y muy respetuosa, pero el tema que aporta el cristianismo pues es el tema de las culpas y el tema de las vergüenzas. Entonces, 50 siglos de estereotipos no se quitan con una charla de 10 minutos, es imposible. Yo me he apoyado notablemente en el tema de los indicadores por este aterrizaje práctico, porque empezamos a tener pisos y techos con los cuales pensar las cosas, pero fíjense, este es el índice internacional de la Organización Internacional de Mujeres, y vean ustedes 2, 4, 6, 8 campos en los que podemos enfocar los indicadores. Hay por lo menos 3.000 indicadores. No se los puedo decir, pero hay en conocimiento, que estamos hablando de cuántas académicas, cuántas forman parte del SNI, cuántas están escribiendo, el tema de la organización del tiempo, el poder específico, la salud es muy importante, los temas crónico-degenerativos están mucho más en mujeres que en hombres, tenemos una serie de enfermedades diferenciadas, ¿sí? Los hombres se mueren de volada, de infartos, más jóvenes, nosotros tenemos otras enfermedades más prolongadas. Tenemos un informe de brecha de género que son las brechas de género, el tema de la violencia más fuerte está en mujeres, en las más pobres y en ciertas regiones. Tenemos el tema del trabajo, las disparidades de salario, etcétera, etcétera. Solo quiero mostrarles lo complejo que es un índice. No se puede establecer de manera muy fácil. Hablando de conservadores y liberales, hablar de género nos implica necesariamente cacharnos, autorreflexionar si estamos más en favor de la estática o más en favor de la dinámica, si creemos que el conocimiento cambia todos los días o no. Entonces, tenemos actitudes específicas, por ejemplo, respecto a qué publicar, temas muy complicados como la pornografía, como la disposición del cuerpo, que son bien complejos, y eso nos ayuda a situarnos para empezar dónde estamos para hablar de estos temas. Estamos un poquito más hacia la izquierda, estamos un poquito, o estamos en este gran cuadrado intermedio de los moderados. Y para ello hay cuestiones sociales, que tanto estamos en favor de que el Estado ponga dinero en tales programas, o que tanto estamos en favor de que el Estado intervenga en la vida privada. Hay gente que dice, en la vida privada, dentro de mi puerta, no te puedes meter, Estado. Entonces, hay que ver primero cuál es esa macropostura en cuestiones económicas, porque estamos hablando de presupuestos, de programas, de dinero, y también estamos hablando de cuestiones sociales, de interferencia del gobierno en esas materias. Entonces, yo estoy preguntando, y esta sería como tal vez mi único aporte, porque me gustaría dejarlo a la audiencia, no para quedar respondido, porque es imposible, pero si tenemos una trayectoria de vida, si a alguien le ha permitido desarmar un reloj o un radio desde que tiene 3 años, y toda su trayectoria de vida ha sido así, inquiriendo, con curiosidad, preguntándose, pues va a tener otra personalidad que alguien que le han dicho, no te ensucies, no te muevas, no hables, es pecado. Uno va creciendo en esas trayectorias.
Y entonces no sabes cuándo estás con un estereotipo. Entonces, ¿cómo ver que tenemos un estereotipo? Para empezar, ¿cómo sabemos? Estos esquemas nos ayudan para ir respondiendo. Estoy más en favor de la dinámica, más en favor de la estática. Creo en el cambio, creo en la evolución, por ejemplo. Soy más darwinista o todavía sigo pensando que están por ahí los restos de Adán y Eva escondidos, esperando ser encontrados. No lo sé. Pero la cuestión es, ¿cómo le hacemos para saber que tenemos estereotipos si consideramos que son naturales? Los consideramos lógicos, mucho más en el derecho. En el derecho tenemos mucho esta perspectiva de que es lógico o es natural, y creo que esa desnaturalización es el eje para desprendernos. Estamos cachando de esos estereotipos y leer mucho, consultar ciertas lecturas, consultar ciertas películas para empezar algo que hemos tratado de meter en la facultad, que es el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico efectivamente empieza con Pandora, con preguntas, con dudar, con no dar por dogmático ningún hecho. Yo, por ejemplo, estoy proponiendo aquí en la facultad erradicar la expresión dogmática jurídica, porque eso fue un producto del 19, y aquí en China dogma significa no preguntarse, no cuestionar. Entonces, si seguimos nosotros hablando de dogmática jurídica, es muy difícil que podamos hacer reformas del poder o del Estado. Entonces, este es un esquema maravilloso que nos ayuda a entender conceptos claves del género con los cuales aproximarnos al Estado. Y disculpen que lo ponga en inglés, aquí hay que pedir disculpas por poner en inglés, pero es muy importante porque nos perdemos el 70% del conocimiento si no tenemos acceso a las páginas electrónicas. No vamos a poder proyectar un mini video porque no tenemos conexión a internet, doctora. Entonces, para que por favor nos ayuden, porque es muy importante para abrir pensamientos, abrir pues, cuestiones. Entonces, empleamos sinónimos. Aquí, por ejemplo, a todo le decimos camarones. Llega uno a España y dice, deme de esos camarones, y se ríen de uno. No, esos no son camarones, esas son gambas, esos son langostinos, porque son de mar, o porque son de río, o porque miden más, y aquí a todo le decimos lo mismo. Entonces tenemos que entender lo que son las identidades sexuales, la orientación sexual, la expresión sexual y específicamente el sexo. Sexo es la parte asociada específicamente a esa apariencia externa de los órganos que tiene que ver con la genitalidad. Y esto no ofende a nadie, hay que llamarle las cosas por su nombre, estamos en el siglo XX. Entonces, una cosa es el sexo, que es biológico, y otra cosa son las identidades. Al final les voy a mostrar un esquema, no quiero excederme, pero lo que sí quiero es que sepan no usar la palabra femenil, porque eso es para las ligas de fútbol. Tenemos mujeres, hombres, femenino, masculino, hombre y mujer, macho y hembra. Y esto obedece a diferentes categorías conceptuales. Entonces, ¿cómo desprendernos de estereotipos? Primero, diagnosticando y diagnosticándonos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento ante este problema? Se dispara el miedo, se dispara el temor, aquí hay un estereotipo. Aquello que me causa miedo, aquello que me causa temor, está hablándonos de unas cuestiones estructurales, contextuales, sociales, que nos están disparando ese estereotipo cultural de ni más ni menos que 50 siglos. Entonces, segundo, ¿cómo desprendernos de estereotipo? Contextuando tiempo, modo y lugar, que lo manejamos los abogados excelentemente, circunstancias de tiempo, modo y lugar. No podemos juzgar a Kelsen desde el siglo XXI, no podemos juzgar a Madame de Beauvoir desde el siglo XV, o sea, hay que ver quién está hablando, desde qué tiempo. Y entonces aquí tenemos los micro, los exo y los macrosistemas, dentro de los cuales empezar a trazar coordenadas. ¿Cuál es mi vida? ¿Cómo fue la sexualidad de mi casa? ¿Cómo es la mía misma? Para poder saber cómo voy a enfrentar una tutela, una custodia, una violencia de género, si desde dónde van a salir mis propias revanchas o mis propias posiciones. Y también mi idea es que, ¿por qué el género es una cuestión de hombres y por qué beneficia a los hombres? Para lo que dice la teoría feminista, una mejor redistribución, un mejor reconocimiento y una mejor reasignación. Esas son las 3 R's de la teoría feminista que debemos de manejar los hombres, no las mujeres. La teoría de género es para hombres y mujeres y nos ayuda a distribuir cargas de una manera mucho más civilizada. ¿Por qué nos conviene a todos redistribuir estas funciones? Entonces, el cronosistema, este cronosistema es una forma de ayudarnos a quitar los estereotipos. No voy a entrar a este árbol porque habla de esta parte, las mujeres madres, las mujeres buenas,
y tenemos que reconocer que ni todas las madres pueden tener, ni todas las mujeres pueden tener hijos, ni todas las mujeres que tienen hijos tienen la misma relación de tutela amorosa con los hijos. Hay otras relaciones más frías que también existen y respetan los derechos humanos. Voy a saltarme esta parte porque necesitamos encontrar desde la academia un equilibrio entre ver, ahí tengo a mi doctora, ver al cielo y cómo evoluciona el cosmos, pero también esta parte microscópica en donde los abogados estamos viendo el caso particular de Juana Pérez contra Lorenzo González. Entonces tenemos que encontrar, ni hacer del derecho y del Estado estos casos sumados, ni tampoco quedarnos en las teorías que no son lejanas de Ferrajoli o de Robert Alexi, porque es otro contexto en el que se generan. Tienen otra sociedad, otro nivel educativo, otro tratamiento para las mujeres. El enfoque que estamos usando aquí es un enfoque fundamentalmente de derechos que son aplicables en el día a día. Derechos humanos son unos, derechos fundamentales son otros. Les quiero mostrar simplemente algunos de los textos claves para empezar a profundizar en todos vienen de Naciones Unidas, en particular de ONU Mujeres, y luego hay muchas subcomisiones, también la UNICEF y la UNESCO están trabajando en estos sentidos, y hay un gran marco que es de Gender Equality and Mainstreaming, y luego tenemos ya un plano muy concreto de estos programas que se han venido adoptando en toda la administración pública, en la Suprema Corte, y de repente reducimos todo a tener lactarios para que las mamás puedan lactar allí, o al permiso de paternidad para el caballero, que también es padre y también puede jugar ese rol. De repente todo este gran marco lo empezamos a reducir o a introducir con muy pequeñitas acciones como punto para ir bajando todo este gran marco que habla de un trabajo mucho más colaborativo, no de acciones tan puntuales o de programas tan específicos. No voy a hablar de todos los antecedentes desde cuándo empieza el voto en el 53, pero pues hay muchas cosas que son recientes. Lo que sí quiero es centrarlos en este concepto muy importante, porque lo van a ver en la teoría feminista. El binarismo, el androcentrismo, que es el Estado lo hace el hombre, el Estado es masculino, el androcentrismo y el sistema patriarcal. ¿Por qué el sistema ha sido diseñado por hombres, pero apoyado en micropoderes femeninos? En esto de yo mando en lo privado, pero entonces yo digo la última palabra. Entonces tenemos que ver que sí, hay muchas cosas construidas por el hombre, por este sistema, pero también hay muchos micropoderes no evidenciados, y estoy hablando de teoría política y de construcción del Estado, que están jugando y que a todos nos conviene que sean más visibles, que sean más parejos, que sean más discutidos colaborativamente. Entonces, el sistema binario es blanco y negro, noche y día, mujer y hombre, y entonces tenemos una gama intermedia que yo solo se las voy a mostrar con imagen. El género, ya clarito, son estos procesos de construcción social, en donde decimos los medios nos manipulan, los medios no ayudan, pero nosotros no le cambiamos al canal y queremos seguir viendo estas, ¿cómo se llaman? Shows de reality, Laura y no sé qué otras, yo no las he visto, pero ¿por qué no le cambiamos al 11, al 22, al 40? Entonces, esto es una construcción social y empieza, yo lo sostengo, por elegir nuestras palabras. Nosotros tenemos 15 años trabajando en cambiar, es decir, el hombre ha sido, no es el hombre, es la persona. Y entonces, ¿cómo puedes empezar a cambiar tus relaciones de poder? Cambiando de palabras. Si no puedes cambiar tú de palabras, no podemos cambiar otra cosa. Entonces, empezar por actualizar, por ejemplo, las esencias, hablar de las esencias, pues eso es el siglo XIX. Las esencias son del siglo XIX. Hablamos sí, de valores, hablamos de decisiones, de razones, de jerarquías, pero no hablamos de algo impuesto mágicamente desde fuera. Dios nos dio la capacidad de elegir, y ese elegir, ese es lo que tenemos que trabajar. Entonces, género es específicamente una construcción social que se distingue en cada país y lugar. Entonces, no hay la teoría de la mujer, porque no hay una mujer, sino hay muchas mujeres. Está la indígena de Chiapas, de un pueblo aislado, de una montaña, y está la ministra de la Suprema Corte, que no tiene nada que ver. Entonces,
aquí está la configuración de lo masculino y no es lo mismo la hija de papá, que siempre ha sido apoyada, que siempre ha sido alentada, a una niña sistemáticamente violentada en su casa por su tío, por su primo, es lo mismo, no tienen las mismas posibilidades de desarrollo. Cuotas, para cerrar, para ir cerrando, cuotas. En todo el mundo, ahí estaba el video que les quería traer, dependiendo del área, como nos mostraba la doctora, pues estamos más bien subrepresentadas. En las áreas de las letras y todo eso, bueno, pues más o menos estamos entre el 50, pero a niveles políticos, mandos, desde aquella famosa figura de Indira Gandhi, pues estamos entre el 15 y el tope es 20%, y de ahí para abajo. Aquí en nuestra facultad tenemos un gabinete con una mujer y 11 hombres, entonces estamos hablando de menos de un 10%. Estamos hablando de los gabinetes, estamos hablando de mujeres en el poder. Estamos en Estados Unidos, así están. Entonces nosotros tenemos, ellos están en el 19, nosotros por ahí, así en el mundo. Y los hombres dicen, es que no hay mujeres. Yo creo que hay que mantener la mano levantada porque sí hay mujeres y hay mujeres de calidad. Y ya me están sacando mi tarjeta, entonces me voy a apurar. El tema de la discriminación es muy importante. Voy a terminar con otros antes de que me pongan tarjeta roja y me saquen con todo y escoba. El índice, que es muy importante, este es el más vigente, Index 2015 Gender Equality. Tenemos que están todos basados en los reportes de la evidencia de la desigualdad. Las mujeres más enfermas, más pobres, son las mujeres, son las niñas, son los indígenas. Las herramientas para utilizarlos. Me voy a ir ya directamente a dos diapositivas. Creo que me quedan dos minutos todavía, ¿sí? Ok. Les dije que les iba a hablar desde la teoría política y desde las teorías feministas. Yo tengo, tratando de ser coherente, cito mujeres, tengo a Dorothy Smith y Alison Weir, y les quiero decir que la revista Nature tiene un número especial que analiza las citas en la literatura científica y ha comprobado que cuando el artículo original es de una mujer, se cita menos. Y se va desapareciendo, y luego ya resulta que tienes 20 citas de puros hombres, y ya nomás ponen, no digo nombres para no influenciar, ya nomás ponen ese nombre, porque es poderoso, y entonces como está en tal instituto, mételo en la bibliografía, mételo. Entonces así se van reproduciendo esquemas de poder. Las mujeres no citamos mujeres, y los hombres menos. Cuando el artículo original es de una mujer, a la cuarta cita se va perdiendo. Ya aparece como cita secundaria. Entonces, estamos hablando de cosas bien concretas, ¿eh? Y tengo, para ser coherente, aquí tengo a Dorothy Smith y Alison Weir, que nos hablan de la reconstrucción de las identidades, y hay palabras muy controvertidas como el empoderamiento, porque yo no le puedo decir a una niña sistemáticamente violada, empodérate, porque levanta la voz y la violan 3 veces más. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejamos estas cosas, no son sencillas. Entonces, ¿qué se caracteriza? Si se fijan, hay los dos niveles, está el plano práctico, conceptual practices, las prácticas específicas del poder y del micropoder, y la otra son las macro discusiones categóricas de cuáles son las palabras, por qué cambiar de palabras, qué dicen esas palabras, y las 4 puntos es justamente cómo se interpreta el Estado. Entonces la teoría feminista interpreta al Estado como una organización básicamente con valores masculinos a partir de otras organizaciones, otro manejo del tiempo y basado en una estructura patriarcal que deviene en el derecho de este poder vitaetnesis que tenía el pater familias sobre mujeres, esclavos, niños, extranjeros, etcétera, etcétera, poder de vida y muerte. Y luego tenemos que es una relación vertical del hombre contra la mujer, y es una relación engañosa, porque al momento en que te pongo arriba te digo tú eres responsable de todo, tú eres el proveedor, tú eres el esto, y ahí se genera esta cuestión de los micropoderes. Entonces es una relación básicamente vertical y no se trata de defender a las mujeres o a los hombres, sino el rompimiento de las asimetrías, el que haya una relación mucho más igualitaria, mucho más horizontal. ¿Qué piensa la teoría feminista del conflicto social? Lo que decía aquí la doctora antes, su palabra. ¿Qué nos preocupa? Sí nos preocupan cosas diferentes, atadas a esta cuestión de la reproducción, ¿no? Entonces, tengo que sacar adelante, tengo que cuidar la evolución. Y resulta en indicadores y forma ámbitos específicos. Nosotros tenemos menos tendencia a ciertas formas, digamos, internas,
y los hombres tienen cierta tendencia de 50 siglos de estereotipos a las formas externas. Esa es una de las cuestiones diferenciales. Y luego pues que el orden social, entonces ahí ven las palabras claves, deriva de un control patriarcal en todas las instituciones. ¿Y qué pasa con las cuotas? Yo creo que sí hay que defender las cuotas, aunque no estemos preparadas, aunque haya Juanitas, hay que empezar. Hay mujeres que reproducen los sistemas de dominancia masculina, saben que a través de los atributos sexuales pueden acceder a puestos, a mandos, y reproducen ese sistema y después ya no están tan contentas con eso, pero tenemos que ponerlo en la discusión. Entonces creo que las cuotas deben de estar en lo que llegamos a ir superando y evolucionando otros sistemas. Sí tenemos que levantar la mano para por lo menos ensanchar a un 30%, para poder estar en la voz de las discusiones, en los comités, en levantar la mano y ir propiciando que sí se cumplan por lo menos unos mínimos. Y voy a terminar, ya no voy a hablar absolutamente nada de la violencia, les recomiendo ver algunas cifras muy específicas respecto a la diversidad de estas mujeres que no quieren ser madres o que quieren ser madres sin razones o que después de ser madres tienen todos estos problemas de digamos, rechazo postparto, que es una cuestión hormonal y que no las podemos culpar porque no depende de ellas, no es porque quieran, es una gran responsabilidad, una presión ante las responsabilidades. Y todo esto yo nada más voy a terminar con esta cosa que me decía un maestro, es que en mi época no había esas cosas horribles de los 9 géneros, antes nada más había mujeres y hombres como es la vida. No es la vida no es así. Hay muchas personas que nacen hermafroditas por azares del destino, aunque digan que es el menos 1%, hay situaciones así. Hay personas por fuera, por ejemplo, hay hombres con nuevas relaciones con sus madres que no son tan atrevidos, tan rudos y que tienen entonces una cabeza un poco más masculina, que ha vivido en entornos femeninos, y todo esto genera, una cosa es el cuerpo con el esquema inicial y otra cosa es la evolución de vida. Y termino con esta frase hermosa de Maya Angelou que dice que el éxito es gustarte, es gustar lo que haces, es disfrutar, es quererte y hacer, y no hacer lo que quieres, sino querer lo que haces. Muchas gracias.